¿Qué es lo que ocurre cuando una persona muere? A partir de ese momento se presenta uno de los fenómenos naturales más devastadores que existen y potencialmente peligroso para quienes están cerca del cadáver. Por supuesto que me refiero a la putrefacción del cadáver. Cuando ocurre la muerte biológica o irreversible, la temperatura del cadáver desciende mientras que la piel adquiere un tono pálido. Se produce la lividez cadavérica debido a la acumulación de la sangre en las partes bajas del cuerpo, dando inicio a la autólisis, un proceso bioquímico que consiste en la destrucción de las células del organismo. Las bacterias del estómago, así como los procesos de degradación del organismo, comienzan a generar ácidos orgánicos, generando la putrefacción. El cadáver se hincha por los gases que son resultado de la descomposición, dando inicio a la proliferación microbiana. Llegan bacterias, hongos, escarabajos, animales carroñeros, moscas para depositar sus larvas en la licuefacción de los líquidos y órganos del cadáver. En esta etapa, el hedor es insoportable y el riesgo de un posible contagio está presente. El cadáver en descomposición es una imagen perturbadora que ha propiciado desde tiempos inmemoriales que el hombre entierre a sus muertos lo antes posible. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, así como del lugar en donde falleció la persona, el proceso de descomposición puede variar. Por ejemplo, en la Antártida, que es un lugar frío y seco, se han encontrado cuerpos momificados debido a que el aire que tiene estas condiciones preserva los cuerpos de tal manera en que detiene el proceso de descomposición. Lo cierto es que es un proceso bioquímico muy complejo en donde intervienen múltiples factores, pero lo más relevante de todo es que ese cuerpo que albergaba una conciencia, una inteligencia, emociones, pensamientos, preparación, una experiencia, una personalidad, todo esto, cuando la persona muere, desaparece. Y la parte terrible, aterradora de este fenómeno natural es la transformación de ese cuerpo. De ser alguien con una personalidad, se transforma cuando muere en grasas, en líquidos, en gases, en sustancias que son comida para insectos, aves carroñeras, bacterias, hongos. Y eso es un fenómeno natural aterrador, porque ver un cadáver en estado de licuefacción es terrible y el hedor es insoportable. Es por eso que esta es una imagen tan perturbadora que el hombre desde tiempos inmemoriales desarrolló el servicio a los muertos, que básicamente consiste en la preparación del cadáver para poderlo retirar rápidamente de un clan, de una tribu y en la actualidad pues de una casa, de un hospital, para evitar ver este proceso tan devastador. El servicio a los muertos consta de dos fases, que es la preparación y el entierro, aunque en los orígenes de este concepto ambos estaban prácticamente fusionados. Por ejemplo, los primeros entierros humanos que se han descubierto en el norte de Europa, en la India, en Medio Oriente, le pertenecen al hombre de Neandertal, que tienen una antigüedad aproximadamente de 100.000 años. En estos entierros se han encontrado los restos en posición fetal, junto con flores y ofrenda, lo cual indica que ya el Neandertal tenía una actitud hacia la muerte. La preparación del cadáver básicamente consiste en lavar el cuerpo, dejarlo de la mejor forma posible para que sus seres queridos, cuando se despidan de él, tengan un recuerdo agradable, su último recuerdo. En cierto sentido, la preparación del cuerpo es básicamente eso.
Sin embargo, en algunas civilizaciones, como en el antiguo Egipto, la preparación del cadáver llegaba a extremos sorprendentes, porque a los faraones, cuando estos morían, se les daba una preparación basada en una técnica muy sofisticada que consistía en retirar el cerebro, el hígado, el corazón, las vísceras, de tal manera que quedara limpia la cavidad torácica para poder meter ciertos productos químicos junto con algunas esencias, con incienso, y esto permitía que el proceso de descomposición se detuviera y conservara los cuerpos de los faraones durante miles de años. En la actualidad, los especialistas en tanatopraxia se hacen cargo de preparar el cadáver para que tenga una buena presentación para quienes lo verán por última vez. Este especialista emplea diversos químicos que inyecta al cuerpo para retrasar la putrefacción y de igual forma reconstruye, viste y maquilla el cadáver. El entierro es la segunda fase del servicio a los muertos y en la antigüedad consistía en cavar hoyos muy profundos para poder enterrar a las personas con el fin de evitar percibir el olor de la putrefacción y también limitar la acción de los animales que se comen el cadáver. Y es por esa razón que hace miles de años a los cadáveres se les enterraba en zonas muy profundas o incluso en cuevas que se llaman catacumbas. Conforme la civilización se fue puliendo y perfeccionando en el ámbito de la arquitectura, se empezaron a construir las casas de los muertos, que los mejores ejemplos los tenemos en Egipto y por supuesto también en las civilizaciones mesoamericanas, en donde se construían fastuosas pirámides para hacer la última morada de los faraones o de los príncipes, y servían con un doble propósito, para recordar la importancia que tuvieron estas personalidades en vida. Y también la Casa de los Muertos también era una plataforma para poder trascender en la vida después de la muerte. Era una forma de poderse desplazar al más allá. Conforme fue avanzando el tiempo y la civilización se fue puliendo y perfeccionando, surgieron los cementerios, que es un concepto en donde se define una zona alejada de la civilización, de los poblados principales, para evitar el hedor y posibles contagios. Así que los cementerios, además de ser lugares específicos para poder enterrar a los muertos, tenían la característica de que se usaban ataúdes, que esto es un concepto importante, dado que servían para contener la putrefacción dentro de estas cajas y también evitar el hedor que generan. Así que entre el cementerio y los ataúdes se pudieron perfeccionar y pulir las técnicas de los entierros. Pero bueno, más allá de los diferentes procesos de entierro, la parte relevante de todo esto es que en el servicio a los muertos entra un aspecto legal muy importante que se ha establecido a partir del siglo XX y del siglo XXI. Y esto consiste básicamente en que un ministerio público, un oficial del Estado de cada país, tiene que verificar cuando una persona muere las causas de su fallecimiento y generar un acta de función. Estos procesos legales, médicos, que implican la muerte de una persona, pueden ser bastante dolorosos para los seres queridos que perdieron a su familiar, y tener que enfrentarlos no solamente puede ser bajo estas circunstancias complicado y muy incómodo, sino que además las personas en este proceso de duelo no pueden entender estos procesos, se sienten muy mal, y me parece que en esta circunstancia los seguros de gastos funerarios pues lo pueden resolver muy bien, porque estas funerarias lo que prácticamente hacen es la preparación del cuerpo, el entierro y esta nueva fase que es los trámites legales. Para terminar, quiero comentarles que alrededor del servicio a los muertos gira algo que es muy interesante y que va a dar pie
para todas las creencias en la vida después de la muerte y en todos los enigmas que giran sobre el concepto del alma y la conciencia que supuestamente trasciende cuando la persona fallece. Y me refiero al culto a los muertos. Pero esto lo veremos en el siguiente video. Espero que esta información te haya sido de utilidad y si es así, dale like y sígueme en mi canal. Yo soy Juan Chía y esto es En Busca de lo Desconocido.